Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la organización de este evento. Ya es la segunda ocasión que tenemos ocasión de participar. Bien, tanto Adrián como yo pues trabajamos en un equipo más amplio. Somos un poco unos bichos más extraños dentro de la inteligencia artificial, pero nos dedicamos, yo al menos desde hace más de 7 años, a la regulación de la inteligencia artificial. Y en los últimos 2 años y medio, además, trabajamos para la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial para la implantación del nuevo reglamento de inteligencia artificial. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poco para hacer oído, porque yo he estado oyendo reconocimiento de emociones, desinformación, todos los temas nos parecen siempre apasionantes, pero lo cierto es que modelos de lenguaje, pues todo tiene una regulación y entonces la regulación suele ser algo que molesta para los que están desarrollando, pero me gustaría transmitir sobre todo la idea de que si no se mete desde el inicio, desde el diseño minuto cero, a alguien para comprobar que se está haciendo un cumplimiento normativo, pues todo el proyecto puede ir al traste perfectamente. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues básicamente hay muchas normativas aplicables, entre otras sobre todo protección de datos, pero no es hoy el objeto de atención. Fue el tema de tesis de Adrián durante 4 años, o sea que podríamos estar hablando bastante de estos temas, pero sobre todo el nuevo reglamento. El nuevo reglamento para hacer algún oído para que en el ecosistema de Valgray o a veces con los que trabajan desde este ecosistema, pues que sepan que hay una nueva norma que se va a publicar ahora mismo, que se negoció a finales de diciembre y el texto definitivo se ha de publicar y que en algunos casos determinados, pues normalmente, como voy a explicar, es una norma que se basa en un modelo de riesgos que solo se aplique a los modelos de inteligencia artificial más peligrosos, que se llaman de alto riesgo, y también regulan los modelos prohibidos. Todo con un sistema sancionador y una nueva policía de esta norma que precisamente durante estos días se va a elegir quién va a ser su director o directora, que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que también compartirá competencias para el cumplimiento de este nuevo reglamento con la Agencia Española de Protección de Datos y alguna otra. Y entonces, este nuevo reglamento, esencialmente, ¿a quién se va a aplicar? Pues más allá de los sistemas más peligrosos que están prohibidos, que no voy a entrar ahora en detalle, que son 7 u 8 grupos de sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de alto riesgo son normalmente los que se incorporan a productos ya peligrosos, que tienen el logo CE para que se puedan comercializar en la Unión Europea, pues si se les incorpora inteligencia artificial, como pueda ser un juguete o como pueda ser productos de salud, sanitarios, pues si se les incorpora inteligencia artificial van a tener que cumplir este reglamento. Pero también hay un listado, el que para nosotros es el famoso anexo 3, que habla hasta de 26 casos de uso de inteligencia artificial en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de infraestructuras críticas, en el ámbito de bomberos, emergencias, en el ámbito de aplicación de la ley, policial, judicial, es decir, tendremos que entrar de manera muy prolija, pero también hay, por ejemplo, artículo 50, suena muy aburrido todo esto, pero varias de las cosas que aquí he oído sí que incluye algunas pequeñas obligaciones, son casi excepcionales, para modelos de deepfakes, para modelos que generen contenido automatizadamente y lo produzcan con inteligencia general, para, como ya he señalado, deepfakes, sistemas de categorización biométrica, sistemas de reconocimiento de emociones que en general están prohibidos, también tienen obligaciones de informar, los chatbots también. Hay obligaciones mínimas de informar para que el humano sepa que está ante un deepfake, ante un chatbot, ante un contenido generado automatizadamente, etcétera. Bien, y entonces, como digo, aunque estos son excepcionales y sí que es bueno hacer oído porque cualquier desarrollo de estos sistemas va a tener que cumplir esta normativa y los de alto riesgo va a tener que hacer un cumplimiento normativo muy potente. Asimismo, y simplemente Adrián va a detallar algunos aspectos, para que se puedan poner en el mercado estos sistemas de alto riesgo hay que explicar qué obligaciones hay y cómo acreditarlas. Y añadiría, para concluir mi parte, que los sistemas de inteligencia artificial general sí que va a haber una regulación bastante importante para las grandes empresas que generan estos sistemas de inteligencia artificial general, pero aquellos que implementen desarrollos de inteligencia artificial general destinados a finalidades de alto riesgo, educación, empleo, cumplimiento de la ley, resoluciones administrativas, ámbito sector bancario, si usas la inteligencia artificial para estas finalidades, pasarás también a ser de alto riesgo y a tener que cumplir muchísimas obligaciones, que son las que más o menos en este tiempo va a desarrollar Adrián. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, buenos días ya tardes prácticamente. Como ha dicho Lorenzo, formamos parte de un grupo de investigación de la Universidad de Valencia y bueno, en este caso mi turno es para hablar o profundizar en el reglamento de inteligencia artificial, que ya Lorenzo ha hecho una introducción. Ya Lorenzo lo ha anticipado, ¿no? Pero una de las preguntas aquí que podemos hacernos es qué tienen en común todos estos productos, ¿no? Ascensores, juguetes, teleféricos, telesillas, las motos acuáticas, equipos de presión o los famosos equipos de protección individual. Todo el elemento común que tiene esta serie de productos es que siguen un marco normativo similar de diseño del sistema y, en su caso, control o supervisión del sistema. Ese modelo que lleva operando en torno a unos 15-20 años es el mismo que se va a implementar para el uso, desarrollo y, en su caso, implementación de sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea, por supuesto, que es el que vamos a presentar hoy. Posteriormente, los Estados miembros, en su caso, podrán desarrollar otros elementos, pero como digo, ese es el modelo que, como ya Lorenzo ha anticipado, el famoso CE, ¿no? el código o sellito CE. ¿Qué hace el reglamento de inteligencia artificial? El reglamento de inteligencia artificial, que también ya como lo ha anticipado Lorenzo, parte de la siguiente idea, es en función del riesgo que puede generar el uso de un sistema de inteligencia artificial para los derechos de las personas, diferentes derechos, establezco diferentes niveles de riesgo. En función de ese riesgo, lo prohíbo directamente o, en su caso, permito su uso. Tendríamos, por ejemplo, un primer llamado riesgo no tolerable, que en este caso son sistemas prohibidos. Aquí hablamos de determinados sistemas como, por ejemplo, sistemas que tengan como objetivo categorizar a personas y, en base a esa categorización de personas, castigarlas, un poco lo que se dice que se está haciendo en China, ¿no? El llamado famoso crédito social. También la última revisión se ha establecido que, por ejemplo, no se puede establecer o se prohíbe el uso de sistemas que tengan como objetivo inferir las emociones en los centros de trabajo o en los centros educativos, siempre que no sea con fines de seguridad o por fines sanitarios, y otra serie de sistemas que Europa considera que no se pueden comercializar. Se considera que directamente, por los riesgos que pueden generar para los derechos de las personas, no se pueden comercializar. Luego tendríamos el corpus, podríamos decir, esencial, que son los llamados sistemas de alto riesgo. Es decir, son sistemas que Europa considera que son muy útiles para la humanidad, podríamos decir, para el desarrollo, pero por los riesgos que se prevén, se establece una serie de requisitos muy amplios, unos requisitos bastante, podríamos decir, como ha dicho Lorenzo, muy potentes. Riesgos que precisamente se han ido identificando durante los últimos años, la opacidad, riesgos discriminatorios, posibles ataques de ciberseguridad, todos esos riesgos que se han identificado ahora se establecen como requisitos mínimos que prevean esos riesgos, ¿eh? Es decir, yo ya soy consciente de que los sistemas de inteligencia artificial pueden generar un sesgo, vamos a establecer toda una serie de exigencias técnicas realmente para que se evite. Por supuesto, siempre estamos hablando de potenciales riesgos que se podrían generar. ¿Qué sistemas? Lorenzo también lo ha anticipado, ¿no? Aquí entrarían productos sanitarios, sistemas que se prevean para otorgar créditos, sistemas que se utilicen en el ámbito laboral, despido, control de trabajadores o trabajadoras, en el sistema judicial, infraestructuras críticas, por ejemplo, pues todo lo que viene siendo, por ejemplo, temas de sistema eléctrico, sistema de agua. También procesos democráticos, no está claro, porque esto se ha añadido ahí de última, no está claro cómo se va a interpretar la idea de utilizar sistemas en procesos democráticos, pero en función de procesos electorales más que procesos democráticos. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Porque esto también es interesante. Como digo, estos serían los sistemas de alto riesgo, que son el núcleo esencial del reglamento de inteligencia artificial. Luego tenemos otros sistemas que son los que ya Lorenzo ha anticipado, en los que simplemente se exige una serie de requisitos de transparencia, chatbot, uso de noticias falsas, hay que informar de que se está utilizando, por ejemplo, que es una noticia falsa, o por ejemplo, que se está interactuando con un chatbot. Y luego el resto de sistemas de inteligencia artificial, que son el 90% de los sistemas, a día de hoy no se considera que hay riesgo y por tanto no se establece ningún tipo de requisito legal. Insistimos, requisito legal en virtud del reglamento de inteligencia artificial. Es posible y es muy probable que los Estados miembros, es decir, los distintos países de la Unión Europea, vayan desarrollando también cuando consideren que, a pesar de que un sistema no se considere de alto riesgo, por los efectos que puede provocar, considerarlo internamente
de alto riesgo, pero ojo, porque ellos lo consideren, no porque lo prevé el Reglamento de Inteligencia Artificial. Sí que es cierto que el Reglamento de Inteligencia Artificial, entre comillas, se cura en salud y dice, yo podré actualizar esta lista cuando considere que, por X motivos, ahí efectivamente se puede generar nuevos riesgos. Esencialmente este es el modelo. El modelo es, como digo, un modelo que es el mismo que funciona para ascensores, para juguetes, para motos acuáticas, etcétera. Que suena un poco raro, pero es así. Lo primero es, a mí la norma me dice, yo tengo que cumplir con una serie de requisitos. Requisitos que tienen como objetivo mitigar ciertos riesgos que se han demostrado que generan esos productos. Yo incorporo esos requisitos. ¿Qué requisitos? Estamos hablando de gobernanza de datos, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de discriminación, evitar la discriminación, estamos hablando de ciberseguridad, es decir, son una serie de requisitos muy técnicos. Es decir, desde el punto de vista de un jurista es complicado. Los lees y dices, salvo algunos, no, desde un punto de vista jurídico son complicados trasladar esa parte jurídica a la parte técnica porque realmente son, en algunos casos son excesivamente técnicos, como tiene que ser en parte, claro. Una vez que yo, desarrollador o desarrolladora de un sistema de inteligencia artificial, he implementado esos requisitos porque quiero desarrollar ese sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, porque lo voy a utilizar, por ejemplo, para monitorizar trabajadores o trabajadoras, tengo que evaluar la conformidad de mi sistema. Es decir, tengo que ver que efectivamente ese sistema cumple con el Reglamento de Inteligencia Artificial. Una vez que realizo esa evaluación de la conformidad, tengo mi sellito CE y, por tanto, ese producto, ese sistema de inteligencia artificial, lo puedo comercializar en toda la Unión Europea. Una vez que ese producto, ese sistema de inteligencia artificial se pone en el mercado, ya se está utilizando, en todo este panorama siempre van a estar diferentes autoridades que van a intentar controlar o comprobar que efectivamente se cumple con la normativa de inteligencia artificial. Esencialmente en España va a destacar la futura ESIA, que bueno, ya está constituida, pero todavía, como ha dicho Lorenzo, ahora precisamente se está para elegir el presidente o la presidenta, que tiene como objetivo supervisar que los sistemas de inteligencia artificial cumplen con el Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Dónde está uno de los elementos más críticos hasta ahora que se han hecho del Reglamento de Inteligencia Artificial? En el proceso de la evaluación de la conformidad. ¿Por qué? Porque un gran número de sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo, ¿vale? Por ejemplo, pues en el ámbito policial, en el ámbito judicial, en el ámbito laboral, en el ámbito de concesión de ayudas públicas, en el ámbito financiero, la evaluación de la conformidad, es decir, evaluar si un sistema de inteligencia artificial cumple con el Reglamento de Inteligencia Artificial, lo va a realizar el propio diseñador o diseñadora del sistema de inteligencia artificial. Es decir, el fabricante va a ser el que se va a poner su propio sellito del CE. Es decir, no hay ningún organismo público / privado, tercero, independiente del fabricante, que evalúe que ese sistema efectivamente cumple con el Reglamento de Inteligencia Artificial. Esto ha sido muy criticado porque, claro, al final tú estás exigiendo unos requisitos bastante potentes a tanto a las administraciones públicas como a las empresas que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial, pero luego van a ser el propio fabricante el que se automarcará el sellito, podríamos decir el CE. Sí que es verdad que se prevé para ciertos sistemas de inteligencia artificial que sí que participe lo que se llama el organismo notificado. Es decir, un tercero, que puede ser una administración pública, normalmente son sector privado, todos nos conocemos, ENOR, por ejemplo, este tipo de organismos terceros, que van a ser los encargados de certificar que ese sistema de inteligencia artificial cumple con los requisitos del Reglamento de Inteligencia Artificial. Es cierto que una vez que ese sistema se pone en el mercado, va a tener el control de la autoridad, podemos decir pública, para efectivamente comprobar que ese sistema de inteligencia artificial cumple con el Reglamento de Inteligencia Artificial. Pero lo cierto es que esa parte de autoevaluación es muy amplia para un gran número de sistemas de inteligencia artificial. Aquí, sobre todo, tengan en cuenta que todo gira, o todo parece que va en torno a girar, a que la forma de cumplir con los requisitos técnicos que contempla el Reglamento de Inteligencia Artificial son esencialmente a través del uso de normas armonizadas o especificaciones comunes, o famosa ISO, ¿no? La famosa ISO UNE, es decir, normas muy técnicas que vienen a decir cómo hay que cumplir con los requisitos jurídicos que prevé una determinada norma. Y esa parece ser el camino que se va a implementar para el Reglamento de Inteligencia Artificial, porque es precisamente el que se lleva desarrollando, por ejemplo, pues como le digo, productos como ascensores, productos sanitarios, etcétera, etcétera. Y como ya veo el stop,
Pues nada, muchas gracias. Adrián, Lorenzo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Súper interesante. Sí. Vale, una pregunta. Entiendo que, por lo que he leído, para los investigadores en universidades, un poco nos salvamos de todo esto, ¿no? Quiero decir, está aquí mi vicerrector de investigación. O sea, puedo seguir haciendo barbaridades con los modelos de inteligencia artificial y no va a pasar nada, ¿no? Ahí, Lorenzo, si quieres. Bien, en principio, igual que pasa en protección de datos hay un aminoramiento del cumplimiento, pero no total. En protección de datos hay que cumplir con la normativa de protección de datos, con la investigación biomédica, etcétera. El reglamento de inteligencia artificial sí que prevé una excepción para la investigación. Ahora bien, si lo que se está investigando es con miras a la puesta en el mercado, ahí las cosas cambiarían desde el momento en que se decida que eso va a ser para una puesta en el mercado. Entonces, de golpe, ya habría que, si es de alto riesgo, habría que hacer todo el cumplimiento. Otra pregunta. Muchas gracias. ¿Y hace falta de verdad este reglamento? Quiero decir, ¿no hay un reglamento para regular Internet, por ejemplo? ¿Hace falta este reglamento? Ahí está la ley de protección de datos. Al final creo que gira mucho en torno a esa ley de protección de datos, ¿no? Bueno, yo es que lo que quería transmitir, lo he señalado al inicio, hoy no toca hablar de protección de datos, cumplir la normativa de protección de datos. Muchos sistemas de inteligencia artificial tratan datos personales y tienes que cumplir ya, no con esta norma, sino desde hace años, con la normativa de protección de datos y no es fácil. Pero además, si es de alto riesgo, sobre todo si es de alto riesgo, además vas a tener que cumplir con esta norma, que la última versión son 468 páginas. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa y la pregunta que hace es muy buena. Buena parte del mundo se lo ha formulado y solo la Unión Europea es la única que ha establecido una regulación general de la inteligencia artificial y personalmente nosotros estamos convencidos de que sí que es necesario, aunque esto va a entorpecer, obviamente, puede lastrar un poco la innovación, pero sí que es cierto que los sistemas que son de alto riesgo, estoy casi convencido de que llegaríamos a un acuerdo de decir, ojo, que estamos jugando con fuego y esto no puede ser una libertad total, pero hay buena parte del mundo que dice, pues ni siquiera con la de protección de datos, porque hay partes del mundo que no tienen ni la normativa de protección de datos. Pero aquí hemos decidido esto y quienes quieran colocar sus productos aquí también lo van a tener que cumplir. ¿Y vuestra previsión será, por ejemplo, en el caso de OpenAI, en Europa, que pueda tener una versión, no sé, americana, etcétera, y otra europea para que cumpla con esto, aminorada de alguna forma? Sí. Yo creo que, a ver, aquí simplemente sí o sí va a tener que ofrecer algo a Europa, porque claro, somos negocio, un sector que somos millones, mientras que sigamos interesando económicamente, igual que pasa en protección de datos, hay dos versiones, incluso el reglamento de cookies, si entra o no, en Estados Unidos da igual, o de derecho al olvido, y aquí se tienen que adaptar. Por tanto, posiblemente tengan que hacer como dos versiones, salvo que le interese adaptarse al reglamento de IA, porque es verdad que Lorenzo ha dicho que a día de hoy no, pero es cierto que ya Estados Unidos también está intentando pensar, a lo mejor es el modelo. No va a ser igual que el modelo europeo, pero, por ejemplo, en protección de datos, Latinoamérica ha adoptado el modelo europeo. Es decir, y ya la empresa, precisamente las empresas de Estados Unidos también tienen que darse cuenta de, oye, tenemos que adaptarnos al modelo. Ya no es solo Europa, sino que también otros mercados. Claro que al final es, por supuesto, esta empresa no quiere, por supuesto, pero si quiere ofrecer el producto a un mercado suculento, tendrá que adaptar y crear, pues, si es dos modelos. Perfecto, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Un comentario, ¿no? Yo soy de la opinión de que es necesario regular el mal uso de la inteligencia artificial o de cualquier tecnología, ¿no? Muchas veces cuando vemos lo que está pasando hoy con la IA, si habéis visto la película de Oppenheimer, ¿no? Pues es lo que estaba pasando con la energía nuclear, muy parecido hace tiempos. Pero fijaros, esta regulación es necesaria, Europa ya está escribiendo las leyes, ¿vale?, cuando aún no tenemos los métodos para evaluar esa IA. ¿Vale? Os recomiendo también, ahí creo que están las grabaciones, ¿no, Ana?, de dos jornadas que organizamos en Valgray sobre evaluación de IA, ¿vale? Una de evaluación de IA general y otra de métodos de evaluación, porque lo primero que tenemos que saber es cómo evaluamos y qué evaluamos técnicamente, ya no la parte legislativa. Y eso pues aún no está del todo claro. En algunos casos sí se puede hacer fácilmente y en otros no. Fijaros que la estrategia USA es distinta. Ahora el NIST, ¿no?, que es el equivalente a la ENOR, ¿no?, acaba de lanzar
un proyecto en el que participo, nos invitaron a participar a Brain y lo que están haciendo es van a definir, ¿no?, las cosas, los métodos, ¿no?, todo lo que hay que evaluar en distintas áreas. Lo han organizado por distintos working groups que constan de distintas task forces, pero ahora están trabajando eso y a partir de ahí luego definirán la regulación. Pero lo primero hay que saber qué se tiene que regular en cada caso y si hay métodos o no para regularlo. Sin embargo, aquí en Europa hemos sido mucho más rápidos. Primero se está legislando, cuando salga esta ley de IA, cuando aún, digamos, los métodos para evaluar las aplicaciones de IA no las tenemos del todo claras. Este es un tema que desde Valgray sí que me gustaría mover, ¿no?, y discutir. Es muy transversal porque incluso dependiendo de las técnicas, los métodos que podamos diseñar, que se puedan proponer para evaluar pueden ser distintos. Ahí te quería comentar, que se me ha olvidado decirlo, que el reglamento de IA sí que prevé un plazo de aplicación una vez que entra en vigor, que va a ser de aquí a 2 meses o 3, de unos entre 1 y 3 años, precisamente previendo la complejidad técnica de exigir estos requisitos. Y precisamente la Comisión Europea hace poco ha pedido ya al organismo de normalización, que son los que se van a encargar de estas normas técnicas, que empiecen a ponerse a trabajar, porque a día de hoy no hay unas normas técnicas reconocidas a nivel internacional, ISO, etcétera, que digan, oye, así es como se puede cumplir de una manera u otra. Con estas especificaciones que efectivamente algunas ni siquiera está todavía la inteligencia artificial explicable, por ejemplo, no es algo exacto o ni siquiera, no sé si real, podría decirse. Pero sí es cierto que ese límite existe. No, por eso ahí los que saben de cada una de las técnicas que utilizan son los que deberían poder explicar poder decir hasta qué punto sus métodos pueden ser explicables o no, por dónde había que trabajar o qué proceso, porque al final, más que esa explicabilidad, al final lo que se puede plantear es una evaluación de que esa aplicación de IA haga exactamente aquello que dice que hace. Entonces, habrá que desarrollar métodos para poder comprobar técnicamente que esa aplicación de ella lo hace así. Esto es decir, el software se está aplicando en el sector sanitario desde hace muchos años, ¿vale? Igual que cualquier droga que salga en el sistema sanitario lleva todos unos procesos, ¿no?, hasta que se le permite salir, el software sanitario también lleva unos procesos rigurosos y hasta que no pasan en esos procesos, el software que utilizan para hacer una operación de miopía en el robot no es un software que no haya sido testado y validado, pues posiblemente habrá que revisar ese tipo de cosas. Yo no sé aún cómo hacerlo, es decir, he puesto esto como ejemplo, el software sanitario, que sí que lleva un proceso de evaluación riguroso, ¿no? Pues aquí tendremos que pensar en cosas de este estilo.